Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Verso 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Padre celestial, Dios eterno, Señor, estamos delante de tu presencia en este culto, en este día, y te pedimos, Señor, que tú nos ministres a través de tu palabra que hemos leído, Señor, que tu palabra corra, sea una gran bendición, sea de edificación y de fortaleza a tu pueblo, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, que hemos leído, y cada texto, Señor, que va a ser enseñado y explicado bajo la dirección de tu Espíritu Santo, sea de gran bendición y fortaleza espiritual, sea el alimento de nuestras almas, Señor. Gracias por este culto precioso, gracias por tus maravillas, por tus bendiciones. Toma el control, Señor, de este culto y glorifícate en este día, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En este día vamos a hablar un tema que es un mandamiento del Señor, y es lo que Dios le ordenó a Moisés para que le compartiera al pueblo, acerca de que los mandamientos de Dios no son difíciles y tampoco son inaccesibles. Son dos cosas importantes que a veces las personas discuten sobre eso. En primer lugar, ¿no?, ¿cómo es que nosotros podemos entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios? Muchas personas buscan la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que leyendo la Biblia, cuando Jesús predicaba y enseñaba acerca del reino de los cielos en su ministerio, la Biblia nos menciona que habían escribas, habían personas que se acercaban al Señor. Se acercaban al Señor para decirle: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se le acercó un escriba, se le acercó otro también y le dijo: Señor, le dijo, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y el Señor le dice, resumiendo todos los mandamientos, le dice, le manda a Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero nosotros vemos cómo las personas se interrogaban y querían tener acceso y decir, pues, cuáles o qué mandamientos son los más importantes, porque había el deseo de agradar a Dios. Siempre las personas quieren agradar a Dios, y eso es bueno y es una bendición. Cuando Dios pone en nuestro corazón el deseo, el sentir de quererle, serle grato, de hacer la voluntad de Dios, eso es algo hermoso, es un regalo de Dios. No todos quieren eso. Hay personas que ni les interesa los planes de Dios, ni la voluntad de Dios, ni los mandamientos de Dios. Pero también vemos por la Biblia que, por ejemplo, se le acercó a nuestro Señor Jesucristo
gloria a Dios, un principal entre los judíos llamado Nicodemo. Y la Biblia lo menciona, que se le acercó de noche porque tenía cuidado de que no lo descubrieran, como que el hecho de ir a buscar a Jesús iba a hacer que él tenga problemas, porque era un principal, o sea, era una persona importante dentro del pueblo judío. Y por eso vemos cómo la gente siempre se ha interesado cuál es el mandamiento de Dios, en qué radica la ley de Dios. Pero lo que Dios nos está diciendo acá es, gloria a Dios, en el verso 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. También, hermanos, la Biblia dice que no hay tentación más grande, ni hay prueba más grande que la que nosotros podamos resistir. Nosotros tenemos que entender que las tentaciones no vienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado. Las tentaciones son obras del diablo, o son insinuaciones, o son influencias que operan, que van a dirigirse hacia nosotros, sea por una obra del diablo, sea por amigos, por personas que están corrompidos, que nos van a incitar, nos van a motivar y nos van a empujar, podemos decir, para que nosotros hagamos el mal y desobedezcamos a Dios. En eso consiste la tentación. La Biblia nos dice que nadie ha escapado, ningún ser humano ha escapado del hecho de ser tentado. Es más, aún nuestro Señor Jesucristo también fue tentado por el diablo. Y lo dice en Lucas capítulo 4, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ahí se enfrentó con Satanás. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él fue victorioso. Gloria al Señor. Y luego también se nos enseña por la palabra de Dios que los discípulos fueron tentados, gloria a Dios, y los apóstoles y grandes hombres de Dios y profetas de Dios fueron tentados. Entonces nosotros enseñamos que el hecho de ser tentado no es un pecado. El pecado radica en ceder a la tentación, al hacerle caso a la oferta del diablo, a la oferta de los amigos, o a los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, como lo enseñamos. Y en 1 Juan está ahí, y cómo describe todo el proceso de la tentación. Entonces, el hecho de ser tentado nunca va a ser considerado un pecado, pero es muy diferente ser tentado que, gloria a Dios, ser probado. El ser probado es cuando Dios permite que uno enfrente una situación, sea, gloria a Dios, una situación económica, una situación difícil, para que Dios, gloria a Dios, demuestre que nosotros estamos con Él y para que Dios saque de nosotros lo mejor. Y ahí no vamos, por ejemplo, a Job. Job fue probado por Dios, pero dentro de la prueba fue tentado por el diablo. O sea, como que Dios un poco como que le quitó la cobertura a Job, y entonces vino el diablo y lo tentó a Job. Pero dice la Biblia que Job nunca le hizo caso al diablo. Dice que en todo Job, cuando le vino el primer ataque, este gran hombre de Dios, Job, él dijo: bueno, desnudo vino, desnudo me voy. Y dice: y engrandeció y alabó a Dios y glorificó a Dios. Pero luego le viene una enfermedad, y todo eso puede ser considerado como una prueba. O sea, Dios como permitió. Y luego, en medio de todo eso, el diablo lo atacaba y le decía: blasfema, maldice a Dios. Y su misma esposa de Job le dice: maldice a Dios y muérete. Entonces, esos dos escenarios a los que nosotros nos enfrentamos día a día, amados hermanos y amigos, son escenarios
y los que nosotros tenemos, en medio de los cuales tenemos que demostrar nuestra fidelidad a Dios. Tenemos que demostrar que nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Y eso es algo de lo que Dios se agrada. Entonces, cuando vinieron la gente a preguntarle al Señor, y nosotros vemos por eso cómo habían personas que se interesaban. Ahora, nosotros cuando vamos a ver aquí en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, el Señor le manda a decir al pueblo: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Son dos cosas, se puede cumplir. Tú puedes ser fiel a Dios. No hay que ser un superhombre, no hay que ser una persona súper extraordinaria para cumplir lo que dice la palabra de Dios. Por eso en la Biblia tenemos la galería de los héroes de la fe. Y tenemos galería para decir que no fue uno, que fueron miles que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. También cuando el profeta Elías, vemos que él se había enfrentado con los sacerdotes de Acab y Jezabel, que eran falsos profetas, y los venció. Y luego Elías dice: todos se han corrompido. Y entonces Elías dice que huye, y en medio de una cueva Dios le habla. Le dice: ¿qué haces aquí? 3 veces le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice: Señor, he sentido un vivo deseo por tu palabra, por Israel, y solo yo he quedado. Pero dice la Biblia, ¿qué le dice la divina respuesta de Dios? Le dice al profeta Elías, a Elías le dice Dios, que Dios se ha reservado 7,000 rodillas. Gloria a Dios. Que no han doblado, 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Mire, Elías creía que era el único, pero Dios tenía pueblo. Como que en este tiempo Dios tiene pueblo también. Y hay pueblo de Dios en todos los lugares. No pensemos que solo es el movimiento. Hay iglesias, hay creyentes en diferentes lugares, en diferentes países, que ponen en alto la verdad del evangelio, que ponen en alto la palabra de Dios, para que nadie pueda decir, para que a nadie se le ocurra decir: es imposible, no se puede, nadie va a cumplir esa palabra. Eso, como el diablo trata de decirnos, es para gente anticuada. Nos dice que somos cavernícolas, nos dicen retrógradas, nos dicen que somos fundamentalistas. Tantas cosas nos dice el diablo. Alabado sea el Señor. Cuando yo me convertí al Señor, yo también recibí esas críticas, de tal manera que eso ya no me afecta, más bien, gloria a Dios, me fortalece. Porque sabemos que el mundo está podrido y está corrompido en sus delitos y sus pecados, en tanta inmoralidad, en tanta inmundicia que se practica. Entonces esas personas que son adúlteros, que son corrompidos, promiscuos, fornicarios, gente bruja, borrachos, hechiceros, pervertidos sexuales, violadores, van a decirnos a nosotros lo que nosotros vamos a hacer, van a enseñarnos de moral a nosotros. Esa gente no tiene moral. Nosotros sí tenemos moral. Nosotros tenemos principios. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que se plantea acá es que los mandamientos no son difíciles, no son demasiado difíciles. El hecho de que usted tenga que cumplir la palabra, y para cumplir la palabra hay que pagar precio. No es fácil cumplir la palabra. Hay que enfrentar situaciones, adversidades, pero si millones y millones lo han hecho, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? No es demasiado difícil. Bendito sea el Señor. Y otra cosa que también dice aquí la palabra, ni está lejos.
como para que digan es inaccesible, como para que digan no, yo no sé, no tengo acceso a información, no sé lo que dice Dios. Qué triste es un pueblo sin ley. Qué triste es una nación que no tiene ordenanza, que no tiene sistema jurídico, que no tiene leyes. Pero nosotros somos un pueblo que tenemos palabra de Dios. Y buena palabra de Dios. Y entonces le dice el Señor, dice, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Es lo que algunos decían, no, pero es difícil la palabra, ¿cómo puedo acceder? ¿Dónde está la palabra? Mire, me vine al corazón y a la mente los días de Josías. Los días del rey Josías, gloria a Dios, que es mucho más adelante de Deuteronomio, como 700 años después, en Judá, dice la Biblia, que hubo un rey llamado Josías. Y este rey fue coronado rey de muy joven. Cuando tenía 18 años, este rey en Judá mandó a sus tesoreros ir a la casa de Jehová a buscar del tesoro para presentar ofrenda a Jehová, para hacer fiesta para Dios. Pero cuando dice la Biblia que llegaron los funcionarios y buscaron y encontraron un libro, y al encontrar ese libro encontraron, ¿qué encontraron? La Biblia. ¿Y eso qué quiere decir? Que hasta ese momento y en ese tiempo el diablo había ocultado, el diablo había cegado al pueblo. El pueblo de Israel era el pueblo que estaba obligado, era el pueblo que tenían que los padres hacerles leer, enseñarles la Biblia a sus hijos. Nosotros lo hemos visto en el libro de Números, en el libro de Éxodo, lo hemos visto en Levítico, en el mismo libro de Deuteronomio, cómo Dios ordenó, instruyó que los padres a los hijos les enseñaran, gloria a Dios, por la mañana, por la noche, cada día, la palabra de Dios. El pueblo de la Biblia, el pueblo que tenía acceso a la palabra de Dios, era el pueblo de Israel. Pero lamentablemente, por la condición pecaminosa de diversos gobernantes dentro del pueblo de Israel, es que el diablo operó de tal manera que la ley se guardó y se ocultó. Ya nadie leía la Biblia, hermano. Nadie sabía de la Biblia. Alguien recordaba, decía, sí, nosotros nos recordamos que Dios habló, pero no es lo mismo decir, no, yo le puedo citar textos bíblicos y a veces nos ha pasado, a veces que con hermanos de la iglesia, cuando nosotros, me acuerdo que estábamos inaugurando los primeros templos hace muchísimos años, cuando íbamos para Cerro de Pasco, cuando íbamos para Huancayo, cuando viajábamos para Huancavelica, para Ayacucho, Andahuayla. Recuerdo que en los viajes que hacíamos para inspeccionar y luego hacer las campañas evangelísticas, nosotros nos reuníamos, los que éramos pastores, éramos principiantes, y nosotros nos reuníamos y compartíamos algunos temas de la Biblia, y se armaban debates, y eran hermosos y eran edificantes. Pero lo que siempre nos pasaba era que a veces empezamos a debatir y empezamos a plantear temas de la Biblia, y nos acordamos y hablamos de memoria, y cuando empezamos a hablar de memoria, entonces como que no acertábamos y como que nos desviamos un poco. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a la Biblia. A ver, vamos a leer el texto, ¿qué dice? Y cuando leíamos el texto y lo que decía el texto, toda la conversación cambiaba. Todo como que es un carro, como que se está saliendo un poquito de la ruta, y luego vamos a la palabra y como que uno entra de nuevo en ruta, hermano. Por eso era importante
la palabra escrita. Y entonces la obra del diablo y siempre ha sido alejar al pueblo de Dios de la palabra, alejar a la iglesia de la Biblia. Cuando el diablo logra alejar a la iglesia de la Biblia, entonces los creyentes van a ser débiles, van a ser creyentes con un montón de deficiencias, con un montón de problemas, con vacíos espirituales, con vacíos doctrinales, bíblicos. Y usted no puede ser un creyente con vacíos bíblicos. Usted puede ser inclusive hasta líder, hasta pastor, hasta una persona que tenga responsabilidades en la obra, y usted no puede tener vacíos bíblicos. Usted debe conocer toda la palabra de Dios. No debe haber un presidente de jóvenes, dama, caballero, un diácono, un líder en la iglesia que tenga cierta responsabilidad, que por lo menos no se haya leído la Biblia una vez, de tapa a tapa. Porque usted va a ser una persona con lagunas, va a ser una persona con vacíos, va a ser una persona que va a tener deficiencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo le digo lo que dice acá, porque lo que dice acá es tremendo. Dice, no es demasiado difícil, ni está en el cielo. ¿Acaso la palabra de Dios está en el cielo para que diga, vamos a mandar un cohete, vamos a mandar una cápsula espacial al cielo para que ahí nos traiga la palabra? No, cerca de ti está la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando uno estudia la palabra, lee la palabra, se introduce en lo que es la palabra de Dios, uno se enriquece. Y la palabra empieza a obrar y a conectarse con nosotros, de tal manera que enriquece nuestro corazón, nuestra alma, y conocemos a Dios. Y conocemos los tratos de Dios. Y conocemos cómo Dios ha obrado. Y si usted es líder, usted va a entender cómo Dios trabaja, cómo Dios actuó en tiempos de Moisés, en tiempos de Abraham, en tiempos en que habían reyes en Israel, cómo Dios usó profetas, cómo Dios ordenó, y Dios a través de los profetas dijo muchas cosas y se cumplieron. Usted va a entender que si eso se dio hace mucho tiempo, lo mismo se va a dar el día de hoy, porque los hombres somos los mismos. Somos en el sentido otras personas viviendo en otras épocas, pero igual somos seres humanos, tenemos las mismas tentaciones, tenemos las mismas inclinaciones, y por eso la Biblia dice, cuando habla de Elías, la Biblia dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, porque normalmente usted sabe que el hombre trata de idealizar al líder, trata de ponerlo al líder, al profeta, como algo extraterrestre, como algo tan inaccesible. El hombre le gusta eso. Al hombre le gusta pensar que los líderes como que son de otro mundo, de otro planeta. Pero la Biblia nos hace aterrizar y nos dice, no, Elías fue un hombre como cualquiera de nosotros, que tuvo las mismas tentaciones, que tuvo los mismos ataques que tenemos nosotros, pero que fue valiente y peleó la batalla. Pero Elías, ¿acaso no se llenó de miedo y estuvo atemorizado, estuvo deprimido, estuvo triste? Gloria al Señor. Mire, el apóstol Pablo en algún momento él trata, defendiendo su ministerio, dice, ¿y quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién puede tener a una hermana por mujer? No está hablando de hermana carnal, sino de hermana de la iglesia, como lo tuvo el apóstol Pedro y lo tuvieron otros hombres de Dios. Pablo dice, yo puedo casarme, pero por causa del evangelio, porque Dios le había dado un don a Pablo, el don de continencia, y a través de ese don, que es un don de Dios, que es esa capacidad que la tenía Pablo, el don de
continente significa que no tenía deseo sexual. No es que era homosexual. Pablo era un hombre, gloria a Dios, cabal, en todo el sentido de la palabra. Y Pablo no tenía ese deseo sexual, y por eso él dice: yo tengo un don de Dios. Y él lo dice en 1 Corintios 7, hablando, ¿no? Dice: yo quisiera que todos sean como yo, pero bueno, ese don me lo ha dado Dios. Y si nosotros vemos el ministerio de Pablo, los viajes misioneros, hizo 3 viajes misioneros, y todo el tiempo viajando y viviendo, porque Pablo iba a algunos lugares y en algunos lugares estaba año y medio. Pablo no hacía los viajes como hago yo, como hacen otros pastores, que vamos por 4 días, 3 días, 2 días y venimos. Pablo se iba meses y el viaje demoraba años. Alabado sea el Señor. La Biblia menciona que en Corinto estuvo por lo menos 1 año, luego en otros lugares estuvo año y medio, en otro lugar estaba 6 meses. En esas condiciones, Pablo, tener una familia le hubiera sido bien complicado. Por eso Dios sabe lo que da y Dios sabe lo que hace. Entonces, el apóstol Pablo, él mismo dice: yo puedo tener, yo soy un ser humano como cualquier otro, no soy de otro planeta, no soy un extraterrestre, no soy de una casta especial, somos seres humanos comunes y corrientes. Alabado sea el Señor. Y entonces, por eso vemos que la Biblia nos muestra la condición humana. Si usted no lee la Biblia, usted va a tener conceptos muy errados y muy equivocados de los hombres de Dios, de la obra. Por eso es bueno leer toda la Biblia. Y por eso la palabra de Dios dice: no esté en el cielo ninguno. Y ahora con mayor razón, yo les cité el caso de Josías. El caso de Josías es que no estaba la palabra, no había imprentas. Y hacer una copia de la escritura en ese tiempo era costosísimo. Bendito sea el Señor. De tal manera que el diablo había obrado en el pueblo de Israel de tal manera que la Biblia no se leía. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando llegaron los tesoreros y algunos levitas y encontraron un libro y lo leyeron, y cuando leyeron ese libro temblaron y se fueron a Josías y le dijeron: Josías, hemos encontrado un libro. Y se lo leyeron a Josías, y dice la Biblia que cuando Josías escuchó la lectura de ese libro, dice la palabra que Josías se humilló, lloró, rasgó sus vestiduras. Gloria a Dios. Es este libro precisamente que incluía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo mismo que estamos leyendo hoy es lo que leyó Josías. Y cuando Josías comparó la actitud del pueblo, la conducta del pueblo contra lo que decía Dios en su palabra, Josías lloró, se humilló, mandó consultar al profeta, fueron una profetisa, y entonces el mensaje de Dios a Josías era un mensaje tremendo, porque Dios le dijo: dile a ese varón, a Josías, que por cuanto enterneció su corazón, que por cuanto se humilló, por cuanto tembló a la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que Dios le mandó decir a través de sus profetas, a decir: todo eso que viene no te vendrá a ti, sino vendrá a los demás adelante. Alabado sea el Señor. Y entonces Josías mandó proclamar la ley, convocó a todo el pueblo para que todo el pueblo escuchara la lectura de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Porque siempre, yo digo, ¿cuál es la estrategia de Satanás de estos últimos tiempos? Yo me acuerdo que cuando el hermano Ortiz, el fundador de esta obra,
del movimiento misionero mundial, él siempre nos predicaba proféticamente. Mire, estoy hablando de hace más de 20 y tantos años atrás, que hasta 30 años atrás. Yo la primera vez que lo escuché al pastor Ortiz fue el año 1985, creo, que yo lo escuché. Gloria a Dios, son 32 años atrás. Y él siempre decía que el ataque último contra la palabra de Dios, precisamente para volver inaccesible la palabra de Dios, es torcer las traducciones. Él decía, se viene una Biblia feminista, se viene una Biblia para los gays homosexuales. Y yo decía, pero eso ahora es impensable, pero fue profético, porque ya existen Biblias feministas. ¿En qué consisten las Biblias feministas? En que cuando habla de varón, habla en el género masculino, gloria a Dios, y hablo en sentido lingüístico, o género femenino, que se use género neutro. ¿Entiende? Cuando dice Jehová es varón de guerra, ya no se dice Jehová es varón de guerra. Alabado sea el Señor. Cuando se habla varón de Dios, ya no se use ser humano. No es lo mismo decir un varón de Dios que decir ser humano, es neutro. Entonces, todo eso cambia todo el concepto de la palabra de Dios, tuerce. Y el día de hoy se están haciendo nuevas traducciones que están torciendo totalmente el sentido de la palabra de Dios. Y que, ¿cuál es el engaño del diablo? ¿O cuál es la oferta de Satanás? Que está engañando a pastores, a iglesias enteras, como la Nueva Versión Internacional. Nunca compre esa Biblia. Esa Biblia es totalmente corrompida. Esa Biblia ha salido del mismo infierno. Alabado sea el Señor. Cuando usted vaya y vea y le digan, esta Biblia es buena, la NBI, NB chica I, Nueva Versión Internacional, usted sepa que esa es una Biblia totalmente distorsionada, totalmente corrompida, que lo que hace es quitarle fuerza a textos que hablan de la deidad de Cristo, a textos que hablan del poder del Espíritu Santo, que hablan de la deidad del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque esa Biblia ha sido traducida en base a los trabajos lingüísticos de dos famosos ingleses de hace como 2 siglos, Westcott y Hort, que fueron medios hechiceros, espiritistas, abiertamente, o sea, no eran ocultos. No le estoy diciendo yo que la gente lo dijo. Ellos tenían publicaciones en inglés y las tienen y son públicas, y hasta el día de hoy en la revista Impacto nosotros publicamos eso. Estos dos personajes se reunían y tenían reuniones esotéricas, o sea, de brujería, ¿no? Eran brujos, en otras palabras, o eran simpatizantes de la brujería. Dígame, ¿de un árbol malo pueden salir buenos frutos? Es imposible. De un árbol malo salen malos frutos. Bendito sea el Señor. Y estos dos personajes, Westcott y Hort, cuestionaron el trabajo de Erasmo de Rotterdam, gloria a Dios, de Robert Stephanus, que es el trabajo de compendiar, de hacer las traducciones de los idiomas originales, gloria a Dios, del griego, especialmente en el Nuevo Testamento, al idioma, hacerlo en griego, pero buscar todos los manuscritos y hacer un solo manuscrito, eso se llama las recensiones, o es un trabajo lingüístico que es muy importante, para que los traductores, como por ejemplo, si se traduce del griego al español, se traduce al inglés, se traduce al francés, hay como 2.700 idiomas. Entonces tiene que haber una sola base, un solo texto.
¿Por qué le digo, hermano? Porque si nosotros hablamos de manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay miles de manuscritos. Hay manuscritos, por ejemplo, de los evangelios, que contienen los evangelios y contiene todo el Nuevo Testamento. Pero normalmente los traductores agrupan esos miles de manuscritos en 4 familias que tienen sus tendencias también. Entonces lo que hace Erasmo de Rotterdam, que fue un erudito holandés, gloria a Dios, que no fue precisamente cristiano, sino como cuestión cultural. Él hace una traducción o un estudio de todos los manuscritos y hace un solo compendio. Y luego Robert Stephanus también hace lo mismo. Esa es la base de la Biblia que tenemos nosotros. Y esa durante muchos siglos ha sido atacada, pero es una buena base, es sana, contiene la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero estos 2 ingleses lo que hicieron es cuestionar el trabajo de Robert Stephanus y de Erasmo de Rotterdam. Y dijeron como que ese texto no es tan bueno, que tiene algunas imperfecciones, hay que mejorarlo. Entonces el remedio fue peor que la enfermedad. Porque si habían algunas cositas mínimas, hermano, pequeñísimas, y dijeron vamos a corregir, se fue el engaño del diablo. Y estoy hablando de más de 2 siglos. Y estos 2 ingleses, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a decir, bueno, en este manuscrito no está este texto, no está este texto. Y quitaron como 600 textos claves, fundamentales, en base a medias verdades. ¿Y quiénes son ellos? Los árbitros. ¿Quién nos ha puesto a ellos? Corrompidos, brujos, hechiceros. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ese es el último ataque contra la palabra de Dios. Traernos un texto totalmente que aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Que aparentemente te aclara más, es más entendible. Porque ese es el gancho. Yo me acuerdo cuando vinieron los de la Nueva Versión Internacional, hace más de 20 años, yo fui a una conferencia y presentaron esa Biblia como algo extraordinario. Dijeron, con esto hay una serie de textos en la Reina Valera, que es la que usamos nosotros, versión 60, que es la que yo he leído, en donde se dice que algunos términos hay que ya no son tan comunes ahora. Pero ¿qué problema hay? Yo prefiero entender bien esos términos, gloria a Dios, que ya los entiendo perfectamente y cuando lo leo se lo puedo enseñar y usted también puede enseñarlo a otros. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, ellos citan un texto cuando dice que Saúl, cuando se metió a una cueva, dice, cubrió sus pies. Dice, ¿qué significa cubrir sus pies? Dice, esto es oscuro, pero en realidad lo que fue es hacer sus necesidades fisiológicas. Pero cuando yo leo eso, en el contexto lo entiendo perfectamente y cualquiera lo entiende perfectamente. Alabado sea el Señor. Hermano, cualquiera que lee un libro de literatura, de cualquier tipo, usted se va a encontrar con un montón de términos que no entiende, va al diccionario y los aprende y se acabó el problema. Gloria a Dios. Pero si a usted le dice, yo le voy a mejorar el lenguaje, lo voy a hacer más accesible, pero al mejorar el lenguaje, lo pueden mejorar en eso, pero en otras cosas van a mutilar la Biblia. Entonces es una trampa del diablo, es un engaño de Satanás. Y la iglesia no puede caer en trampa del diablo. La iglesia tiene que ser celosa guardiana de la palabra de Dios. Que no nos vendan gato por liebre. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, cuando sabemos que hay esas traducciones, pues nosotros
no las compramos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que pasó? Ellos vaticinaban, ellos decían: no, ustedes tienen que comprar la nueva versión internacional porque de aquí a 5 años nadie va a leer la Reina Valera del año 60. ¿Sabe lo que ha pasado? Que la misma sociedad bíblica en algún momento trastabillaron y dijeron: bueno, vamos a tener que vender la nueva versión internacional y vamos a dejar de imprimir la 60. Pero el pueblo se puso de pie y el pueblo dijo: queremos la versión 60. Gloria a Dios. Y no han podido, y sigue y se mantiene. Cuando usted compra una Biblia, diga: quiero la versión 60, Reina Valera 1960. El hermano Ortiz, cuando nos hablaba del último ataque a la Biblia, era el ataque en ese sentido. Nosotros decíamos: qué terrible, ¿cuándo se dará? Pero sí lo estamos viendo el día de hoy. Y por eso dice la palabra aquí, dice: no esté en el cielo, para que digas: ¿quién subirá? Verso 12 del capítulo 30 de Deuteronomio: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Dice: ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga la palabra y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Quiero decirle otra cosa. Usted sabe que los musulmanes, no estoy atacando, pero estoy diciendo cómo ellos conciben su religión. Los musulmanes tienen allá en Medina, en Arabia Saudita, al sur, tienen lo que le llaman la Meca, y tienen una carpa con una piedra. Es una piedra sagrada para ellos. Ellos entienden que por lo menos una vez en su vida tienen que hacer una peregrinación allá para tener beneficios espirituales, ir allá a donde ellos piensan que van a ir. Gloria a Dios. Pero imagínense si nosotros, los cristianos, tuviéramos que tener o en Jerusalén o ir a otro lugar. Usted no tiene recursos. Usted vive acá en Caraballo, en Coma, en cualquier lugar. Los hermanos que viven en provincias, los que viven en diferentes, no podrían. Entonces usted no iría al cielo, no estaría completo. Por eso Jesucristo, cuando habló con una mujer samaritana, le dijo, porque la mujer samaritana le planteaba también, y le dijo: Señor, le dice a Jesús: Señor, ¿dónde es en donde se tiene que adorar? Porque yo escucho, dice ella, que los samaritanos, nuestros padres, nuestros líderes, dicen que es aquí en Samaria. Pero cuando yo escucho a ustedes los judíos, dicen que es en Jerusalén. Ahí está el templo. Es verdad, ahí estaba el templo. ¿Dónde es? Como diciendo: yo quiero agradar a Dios. Como diciéndole: si tú me dices que es allá, yo voy a hacer todo lo posible y me voy allá a buscar. Si se trata de hacer lo que sea con tal de recibir una bendición espiritual, yo soy capaz de irme a Jerusalén y viajar días enteros y gastar todo lo que tenga que gastar con tal de llegar. Pero Jesús le dice: mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Lo que le dice la respuesta de Jesús es: mujer, ya no es allá ni acá. Dios está en todo lugar. Dios es accesible. Su palabra es accesible. Tú puedes recibir la palabra en tu casa, escuchando la radio, viendo la televisión, por internet, leyendo una Biblia, en una cárcel. Tengo testimonio de personas que se han convertido en la cárcel. En la cárcel, leyendo la Biblia, ha venido como una luz del cielo, un resplandor, y han caído postrados, llorando. Los mandamientos de Dios no son difíciles. La salvación no es inaccesible. Gloria a Dios.
La palabra no está en otro planeta. Hay problemas, han habido problemas a través de todos los tiempos. Ha habido problemas de oscurantismo espiritual. Ha habido situaciones en que la palabra, como en el caso del rey Josías, la palabra desapareció, se ocultó. También en la Edad Media, la iglesia tradicional perseguía a los que predicaban la palabra de Dios. Y cuando se inventó la imprenta, en el año 1450, el primer libro que se imprime es la Biblia. Y los que traducían la Biblia querían imprimirla porque el sueño de ellos era que la Biblia llegara a sus connacionales en su idioma. El sueño de un americano, el sueño de un inglés, el sueño de un alemán, el sueño de un español, de un italiano, es siempre que la Biblia llegue a todos sus compatriotas en su idioma original, para que disfruten de la palabra de Dios. Dios ha permitido eso, y hay traducciones de la Biblia en miles de idiomas. Inclusive aquí en el Perú hay traducciones de la Biblia a dialectos quechua, a la aymara, a dialectos que son dialectos de tribus, gloria a Dios, que son nativas de la selva. Y en otros países, en otras naciones, se hacen traducciones. Hay personas a quienes Dios les hace sentir la carga y se meten en una tribu y se meten en un lugar y están años, aprenden su idioma y luego hacen una traducción. Hasta crean el lenguaje escrito, porque hay tribus, hay lugares donde no hay lenguaje escrito, pero con la palabra de Dios tienen una base para tener un lenguaje escrito. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios ha permitido que la Biblia sea accesible. El día de hoy usted puede tener la Biblia en todos los formatos, en todas las formas, en papel. Usted la puede tener en audio, usted la puede tener en video si quiere, usted la puede tener en formatos electrónicos, en CD, en la forma que usted se imagina. Ahí está la palabra de Dios. Para que nadie nunca diga, no, yo nunca he tenido acceso, nunca me hablaron de la palabra de Dios. De hecho, que si hay algún lugar en donde nunca se predicó la palabra, en países que son cerrados al evangelio, bueno, aplicamos Romanos capítulo 2, que los hombres serán juzgados conforme a su conciencia. Alabado sea el Señor. Si nosotros pensamos en los incas, por ejemplo, ¿se salvaron los incas? ¿Se salvaron los preincas? ¿Se salvaron los de la cultura nazca, de la cultura tiahuanaco, chavín, de la cultura moche? Todas nuestras culturas preincas, todos ellos se pudieron salvar o todos se fueron al infierno. Yo creo que en el cielo nos vamos a encontrar con gente de la cultura moche, nazca. De hecho, porque Dios no es injusto. Porque la Biblia dice en Romanos 2 que serán juzgados conforme a su conciencia. Que serán juzgados porque nosotros tenemos dentro de nosotros un alma y un espíritu que se conecta con Dios. Dios sabe tratar con nosotros. Y Dios supo tratar con los incas y con los preincas. Dios supo hacerle llegar un mensaje. Y para que ellos puedan entender qué era bueno y qué era malo, la voz de la conciencia, que te dice que cuando estás robando, estás haciendo lo malo, que cuando estás adulterando, estás haciendo lo malo, que cuando estás fornicando, estás haciendo lo malo, que cuando estás pegándole a un niño, o hay hombres que son salvajes, le pegan a sus esposas, a sus novias. Hay una brutalidad demencial, satánica, diabólica. Hay hombres que en verdad uno se queda impresionado, que cuando, por ejemplo, se enamoran de una mujer y luego la mujer no quiere nada con ellos,
le queman la cara con ácido, como diciendo ni para mí ni para nadie. Le cortan la cara. Son unas bestias humanas. Son unos monstruos. Son pervertidos, corrompidos, degenerados. Alabado sea el Señor. Eso es una maldad. Usted nunca debe procurar el mal de nadie, ni hacerle daño a nadie, ni a un animal, menos a un ser humano. Que la mujer te hizo lo que te hizo, bueno, te hizo, suéltala, déjala. Un día un hombre vino y me dijo: estoy a punto de cometer una locura, porque yo sé que mi mujer está con otro hombre. Entonces yo le dije: no cometa una locura, no haga nada, déjelo a Dios. Yo sé que es duro, y yo sé que el diablo le dice: mátala, córtale la cara, mata al hombre, mata a la mujer. Y yo le dije: ¿y qué va a hacer de tus hijos? Al final, ¿vas a matar a tu mujer? ¿Vas a matar al amante o le vas a hacer daño? Y luego tú te vas a ir a la cárcel y tus hijos se van a hundir y va a ser peor. Ya si el daño se hizo, busca a Dios. Dios te va a dar la salida. Dios da la salida. Quiero ir concluyendo. Dicen: ni está al otro lado del mar, verso 13, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Entonces el verso 14 es lo que dice la palabra. Mire, esto es como si fuera el Nuevo Testamento. Estamos leyendo Deuteronomio, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Dice: cerca de ti, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y Dios le dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, dice, hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Esta parte es interesante, quiero ir concluyendo. Dice acá en el verso 19: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Acuérdese cuando yo le hablé que Dios hizo que se pusieran justo en este momento. Dios parte el pueblo en dos, en una meseta, frente a dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim representaba la bendición de Dios, y ahí se leían todas las bendiciones que venían cuando uno era fiel a la palabra de Dios. Y el monte Ebal, ahí se leían todas las maldiciones que vendrían cuando es ese pueblo y nosotros y cualquiera no obedeciere la palabra de Dios, pisoteare, ignorare, pasare por alto la palabra de Dios. Como hay algunos que hasta se burlan, tienen en poco, piensan no va a pasar nada, pero ahí están las maldiciones. Y por eso Dios le dice: yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a hacer? Gloria al Señor. Y Dios le dice: escoge la vida para que vivas. Escoge la obediencia a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor.
El propósito de Dios era que el pueblo dijera: vamos a obedecer a Dios, porque eso era vida, dice, para ti y toda tu descendencia. Cuando uno es padre de familia, cuando uno tiene un liderazgo en un hogar, en una familia, hombre o mujer, si usted se inclina por la obediencia a Dios, es el mejor regalo, es lo mejor, lo más grande que usted le puede dar a sus hijos. Porque hay padres que luchan toda su vida y se esfuerzan y dicen: yo quiero darle a mis hijos la mejor educación, quiero llevarlo al mejor colegio, quiero llevarlo a la mejor universidad, porque yo creo que todos nosotros queremos eso, porque eso es normal y está bien. Pero si tú no le das a tus hijos las bases espirituales, si tú no inculcas en tus hijos el temor a Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios, la obediencia a Dios, ¿de qué le vale ser uno de los mejores profesionales? ¿De qué le vale triunfar económicamente, ser famoso, tener logros seculares? ¿De qué le vale si al final puede suicidarse, al final puede terminar matando a su esposa, al final va a ser una persona adúltera que va a tener 4 o 5 mujeres y va a tener una vida disoluta? ¿De qué le vale ser una persona destacada si al final de todo se muere, se va al infierno, se va a la condenación eterna? ¡Qué horrible! ¡Qué triste! Que nuestros hijos que hemos criado, que le hemos enseñado la palabra de Dios, cuando mueran se vayan al infierno, a la condenación eterna, a la perdición eterna. ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Pero qué lindo es cuando nuestros hijos, cuando tu familia, cuando todos, gloria a Dios, los que te rodean, tienen una decisión por Cristo. Gloria al Señor. Cuando tu familia, tus amigos, tus vecinos, los llevas a la iglesia, les habla de Dios y entonces empiezan a venir y empiezan a buscar de Dios. No hay satisfacción más grande que esa. No hay gozo más grande que ver un alma salvada. Y cuando es nuestra familia, el gozo es mayor todavía. Yo me acuerdo cuando mi hermana Rosa se convirtió, ella pasó un momento muy duro, muy difícil. Dios permitió eso para convertirse a Cristo. Se convirtió a Dios con todo su corazón. Luego murió de un cáncer, Dios se la llevó, pero está en la presencia de Dios. Y luego mi hermano César, gloria a Dios, y mi hermano menor también, que estuvo un tiempo, mi hermano César se bautizó. Eso es una satisfacción. Mi mamá, mi papá, gloria a Dios, que fallecieron, pero que han estado conectados, se le ha estado leyendo la palabra, gloria a Dios. Qué lindo, hermano. No hay gozo más grande que ver que nuestra familia, que nuestros amigos, las personas que amamos, queremos, nuestros compañeros de trabajo, conozcan a Dios. Es lo más hermoso. Para nosotros como cristianos nos da mucha satisfacción, nos da alegría, una felicidad inmensa. Bendito sea el Señor. Por eso Dios le dice al pueblo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su palabra, a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Dios es vida para ti. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que Dios prometió que les había de dar. Quiero que todos se pongan de pie. Dios es vida. Si hay alguien acá que le dice a Dios: Señor, yo escojo la vida, yo quiero que tú me bendigas, toma una decisión en esta mañana. Rompe con todo lo que tienes que romper. Dios te va a ayudar. Dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Y si tú quieres que oremos por ti, ven aquí al altar.
todos los que levantan su mano y le dicen, Señor, perdóname, ayúdame, vengan aquí al altar, aquí adelante, y queremos hacer una oración mientras toda la iglesia nos respalda, nos ayuda. Queremos pedir por todas estas vidas que están aquí. Queremos pedir que Dios liberte, que Dios toque, que Dios haga una obra. Escoge la vida. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué vas a escoger la muerte? Escoge la vida, la bendición, la ayuda del cielo, la ayuda de Dios. Queremos orar. Toda la iglesia nos apoya. Este es un momento culminante, este es el momento más importante, porque Dios a través de su palabra ha ministrado, Dios ha hablado a través de su palabra. Y oremos, vamos a orar. Usted que está aquí, repita conmigo, diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, he venido aquí al altar, Señor, porque yo quiero que me perdone. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y yo escojo la vida, Señor, porque quiero tu bendición. Quiero que me ayudes. Quiero que ayudes mi hogar. Quiero que me ayudes a mí. Que me des sabiduría. Que me llene de tu presencia. Señor, que me dé la fuerza para seguir adelante. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia, Señor. Hazme una persona nueva. Dame fuerzas. Dame el poder de tu Santo Espíritu. Renuévame, Señor. Hazme una nueva persona. Ayúdame, Señor. Dile: ayúdame. Cámbiame, transfórmame. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te pido por cada hombre y por cada mujer, te pido en este momento que tú pongas tu mano. Te pido, Señor, que libertes, te pido que toques, Señor. Te pido, Dios mío, que rompa las cadenas. Señor, que pongas tu mano. Mira esta joven, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Ayúdala, Señor. Ayuda a esta mujer, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toca, Señor. Toca, Dios mío. En el nombre de Jesús, posa tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano. Liberta, Señor, y rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, glorifícate. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Señor, ayuda, santifica. Toca todo cuerpo enfermo, Señor. En este momento te pido que obres en cada persona enferma que tiene un tumor, un cáncer, Señor. Pon tu mano. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Vamos a cantar un coro. Gloria a Dios. En gloria te veo, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Gloria a Dios. Y veo cuán buen alfarero, quebrántame, transforma.